Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite poder disfrutar un día más de su presencia, un día más de su palabra. Gracias a nuestro Señor que nos permite poder llegar ante el trono de la gracia y de la misericordia, buscando el pronto socorro, la pronta ayuda. Gracias a nuestro Dios. Dale gracias a nuestro Padre que nos permite despertar, nos permite disfrutar de esta mañana, de poder respirar. Gracias, Dios. A todos aquellos que van directamente a su trabajo, que están apurados, hermanos, por ir a llevar a los hijos a la escuela. A todos aquellos que nos escuchan en algún lugar, que el Señor envíe una palabra sobre sus vidas, que el Señor envíe una palabra que los haga cambiar de mentalidad, que los haga buscar la presencia de Dios. Que en esta mañana podamos ponernos a cuentas con el bendito Salvador, podamos ponernos a cuentas y volver al camino, poder arrepentirnos y poder entender que muchas veces estamos haciendo mal y mil veces lo entendemos. Pero viene la palabra de Dios y nos lleva a la luz, nos lleva a entender que hay cosas que a Dios no le agrada. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que entendamos, querido hermano, la importancia de poner y estar a cuentas con Él. La importancia de ponernos, de sentir bien en nuestro corazón la necesidad de poder agradarle todos los días. Donde quiera que esté, les enviamos un saludo y que reciba esta palabra que sea de bendición para sus vidas. Pidiéndole al Señor una palabra, hermano, una palabra que nos bendiga, una palabra que envíe sobre nosotros, que nos haga entender y nos haga volver al camino. Pidiéndole a nuestro Dios una palabra, porque créanme que esta palabra, hermano, es una palabra que buscamos para poder dirigir y poder hablar de parte de nuestro Señor. Qué bueno es que tenga el corazón dispuesto, tenga el corazón despierto para oír un mensaje, una palabra. Así que dale gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Dale gracias a Dios que te permite respirar y aún vivir y darnos la oportunidad de cambiar, porque el hecho de que vivamos todos los días es con la finalidad que podamos cambiar y poner los ojos hacia el Señor. Pidiéndole al Señor una palabra, hermano. Envía a mi corazón esta palabra en el libro de Mateos 9, versículo 10. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tiempos de mucha necesidad, dentro y fuera de la iglesia de Cristo. Cosa que el Señor, hermano, está atendiendo todos los días. Por eso el Señor dijo, mi Padre y yo aún trabajamos. Él está rescatando almas, Él está llevando almas al reino, así como tú quieres llevar la tuya y la mía. Así como que Él no quiere que nosotros nos perdamos, hermanos, sino que en realidad Él quiere que nosotros nos entreguemos a su bendita voluntad. Pero es importante entender qué es lo que Dios quiere hacer todos los días con nosotros. Y ayúdenos a transmitir, hermano, porque el punto de esto que le llega a la gente, no solamente estos mensajes para los hijos de Dios, aquellos que se han apartado, se han alejado, sino aquellos hermanos que no conocen al Señor, aquellos que no conocen a Cristo todavía. Es importante que usted entienda y los ayude a volver a Cristo, los ayude, hermano, a enseñarles que todavía hay oportunidad. Hay iglesias donde enseñan de que están condenados. No, hermano, todavía no. Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Y mientras Él no venga, todavía hay oportunidad. No importa lo que haya hecho el hombre, no importa, hermano, mientras no haya blasfemado contra el Espíritu Santo. La misericordia está todavía ahí. En el libro de Mateo 9:10, aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero
y no es sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjese que aquí hay algo interesante que el Señor me muestra en esta mañana. Hermano, la importancia de la misericordia del Señor. Por eso le decía que el Señor está visitando todos los días las casas. Nuestro Señor está buscando a los hombres, atraerlos a Él, hermano. Dios está buscando tu vida todos los días, hermano. Cristo está buscando, el Espíritu Santo está buscando a sus hijos para llevarlos al reino. Por eso dice que él estaba sentado a la mesa. Había un hombre que le había permitido entrar a su casa. Pero vinieron los fariseos, los hombres religiosos, los hombres que los pecadores merecen la muerte, merecen la condenación. Aquellos que no conocen a Cristo merecen que se vayan al infierno. Nosotros estamos diciéndoles, hermano, la Escritura nos enseña que todavía puedes librarte del infierno, puedes librarte de condenación eterna. Todavía hay tiempo de correr a los pies del Señor, todavía hay tiempo de arrepentirse, todavía hay tiempo de buscarle. Pero hay quienes la Escritura nos enseña que los mismos fariseos que eran religiosos, hermanos, según muy apegados de la palabra, excluyeron a algunos diciéndoles que ya no tenían, que la misericordia de Dios ya no existía para ellos. Pero Jesús dijo, id y aprender misericordia quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamarle a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso estamos proclamando, hermano, el último mensaje de lo que dice en Lucas 4:18. El Espíritu está sobre mí por cuanto me ha enviado a llamar. Hermano, dice el último mensaje es a darle a pregonar libertad a los cautivos, a darle el mensaje del año agradable. ¿Cuál es el año agradable? El mensaje de la misericordia, que aunque no lo merecemos, Él nos los da. Es importante entender, querido hermano, que en la tierra, acá dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una cosa es que nos creamos justos. Los fariseos se creían hombres justos, que merecían el reino, merecían la voluntad divina. Pero no es así, querido hermano. Por eso te digo al Señor, yo no vine a llamarles a ustedes. ¿O por qué, hermano? Porque el Señor sabe, y la misma Escritura nos enseña, hermano, que en la tierra no hay un solo justo. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido en alguna vez un error grave. Todos en alguna vez hemos cometido una falta. Por eso Él dijo, yo no vine a llamar a justos. ¿Por qué? Porque Él no había justos en la tierra. No hay un solo justo en la tierra. La misma Escritura dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto había pecado en nosotros. La justicia de Dios no nos había alcanzado. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero en el Salmo 51:3 dice, mira lo que dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué reconocía David? Que había pecado. ¿Qué reconocía David? Que había fallado. ¿Qué reconocía David? Sus errores. Pero para considerarlo Dios justo se necesitaba que él reconociera su pecado, que él reconociera sus rebeliones, que él reconociera lo mal que estaba. Para ser justo, para ser considerado que alguien no tiene pecado, que alguien hace las cosas bien, hermano, es aquel que entonces ha entregado su vida a Jesucristo. Para ser perdonado, Dios es el único que perdona pecados a través de Jesucristo. Porque Jesús dijo, a mí se me ha dado potestad para perdonar pecados. David reconoce su pecado, su rebelión, reconoce, hermano, que ha hecho lo malo delante de Dios. Pero que para que él fuera
reconocido como justo y para alcanzar una pureza un día delante que va a estar delante de Él, delante de Dios, hermano. Y aunque todos vamos a comparecer ante el trono, vamos a tener que reconocer nuestros pecados, nuestros errores. El hombre que reconoce su pecado de haber ofendido a Dios, hermano, es considerado justo para el día del juicio, porque todos vamos a comparecer ante el Señor, hermano, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Eso dice Mateo. Por eso, hermano, Él vino a enseñarnos lo que es pecado, porque no había ni un solo justo. Todavía no habíamos sido justificados. Cuando no recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hermano, todavía no hay justicia en nosotros. Y si Él no hubiera venido, hermano, no nos hubiera enseñado que es pecado. Por eso en el libro de Juan 15, versículo 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían ustedes pecado. Pero ahora ustedes dicen no tienen excusa de su pecado. Por eso es importante entender que el que no recibe la palabra de Cristo para salvación, hermano, aborrece a Dios, odia a Dios, no ama a Dios. Por eso hay gente que dice que ama a Dios, pero con sus hechos lo niega, siendo abominables, siendo reprobables, siendo desobedientes. En realidad no aman a Dios. Pero Él te ama. Él nos ama. Y Él espera, hermano, Él lucha porque tú lo ames a Él. Amar a Dios significa que vengas a los pies de Cristo y te postres, reconozcas tu pecado como lo hizo David. David significa el que ama. David significa el amado, el amoroso, el amor. Eso significa David. Pero para que David amara a Dios, hermano, necesitaba venir a los pies de Cristo. Necesitaba venir a reconocer su rebelión, su pecado, su desobediencia, su condición, hermano. La misma Escritura dice que no hay un solo justo. Todos somos pecadores. Todos pecamos en alguna manera. Pero no es lo mismo un pecador, hermano, que le gusta el pecado, y no es lo mismo un pecador arrepentido. El hombre que no entrega su vida a Cristo, hermano, permanece en el pecado. Juan 9, versículo 14, sentóse algunos de los fariseos que estaban con él al oír, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, o sea, permanece. ¿Qué significa ciego? Que no se daban cuenta de lo que hacían. Y ellos decían, no, nosotros estamos bien, nosotros no pecamos. Y quiere decir entonces que el hombre que permanece en su pecado es aquel que sigue siendo igual. El hombre que permanece en su pecado no busca a Dios. El hombre que permanece en su pecado sigue pecando. El hombre que permanece en su pecado, hermano, anda en la misma desobediencia. El hombre que permanece en su pecado, no hay cambios en su vida, no se afirma en su vida. Son como las golondrinas, cada vez que hay mal tiempo salen. Cada vez que les va mal aparecen. Cada vez que les va mal, hermano, entonces corren a Dios. ¿Pero por qué? Porque permanecen en el pecado. Eso dice la Escritura, que cada vez que hay mal tiempo aparecen las golondrinas. Son como las golondrinas. De vez en cuando aparecen. ¿Por qué? Porque permanecen en el pecado. Recibieron a Jesucristo como su Salvador, hermano, pero siguen siendo iguales. Su manera de pensar no cambia. Su corazón no cambia. No hay cambios en su vida. Y siempre van de mal en peor, siempre les está pasando cosas, siempre, hermano, las cosas les salen mal.
Siempre están en lucha, siempre están en problemados, siempre hay ataques en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque no cambian. Eso significa, hermano, que están ciegos. Están ciegos. No se dan cuenta de las cosas que le están pasando, y que las cosas que les están pasando es producto de la rebelión, es producto del pecado, es producto de la desobediencia, pero no lo quieren reconocer. Por eso el hombre, hermano, que ha entregado su vida ya no peca conforme al mundo, sino que ahora, hermano, Dios lo va limpiando cada día. Por eso es importante entender, hermano, que lo que dice la bendita palabra: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque acá dijo el Señor, verá, ir a aprender misericordia quiero. Y aquí dice el Señor algo importante: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Quiere decir, hermano, que el hombre sin misericordia en su vida es un hombre enfermo. Los hombres que no se establecen, no se afirman, están enfermos. Porque no han buscado la justicia, no se han arrepentido de sus pecados. El hombre que no se arrepiente de sus pecados, de sus conductas, y sigue haciendo cosas en lo oculto, es un hombre que está enfermo. Está enfermo, hermano. Hay enfermedad en su corazón. Dice que solo los enfermos, y la palabra enfermos significa cacos en el griego. Y cacos significa mala mente, significa mala intención, significa sufrir gravemente. Y una persona enferma, de la palabra enfermo, significa sin misericordia. Sin misericordia. Y la palabra misericordia está dividido en dos palabras que significa, hermano, cardio, y significa mísero. Miserable viene de la palabra miserable, un corazón miserable, un corazón, hermano, malentendido, un corazón malo. Por eso el Señor dijo algo, hermano. Él dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan qué significa misericordia. Ustedes se creen justos y no piden misericordia. Se creen justos. La gente que se cree justo no pide misericordia. Pero acá dice, hermano, que la palabra enfermo, yo no vine a llamar a los sanos, sino a los enfermos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Una persona que está enferma, a los enfermos, es una persona que es la maldad, que es malamente, las cosas las haces malintencionadas en su corazón. Es un hombre que no está sobre de la misericordia. Una persona que hace peca, una persona que se rebela, una persona que no quiere nada con Dios, una persona que no quiere cambiar, es una persona enferma. Por eso, hermano, las enfermedades no siempre, hermano, no siempre es producto, hermano, de una enfermedad hacia la carne, hermano, sino que mayormente las enfermedades es producto de la mente y del corazón. Por eso es importante entender que para ser justo, para ser sano, se necesita, como dijo David, me arrepiento de mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado delante de ti. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Eso dijo David, para que sea considerado justo. Por eso el Señor dijo, el pecado permanece en vosotros. Los que están ciegos no se daban cuenta que las cosas las hacen mal. No les gusta congregarse, no les gusta, se han alejado, se han apartado del Señor. Lo mismo que es tanto para justos como para pecadores, hermanos. Esto representa que para los dos, cuando hacen las dos iguales, hermano, los dos recibirán la misma consecuencia. No hay cambios en su vida, siempre les está yendo mal. Esas personas están enfermas, necesitan un médico, hermano. Urgentemente necesitan un médico.
Un médico es aquel que viene al hombre, hermano, para poder sanarle. Entonces, pero acá vemos que un médico, hermano, no es el médico que es como el médico común, ¿verdad? Que viene a sanar, y esta mañana tenemos al médico que es Jesucristo. No, esta mañana yo te digo que este médico que es mi Señor Jesucristo, vino a sanar la vida de pecados. El pecado es una enfermedad. Un médico es aquel que vino en el nombre del Padre a sanar y llevarlos al arrepentimiento, porque dice que este médico que dice aquí la bendita palabra, nuestro Señor Jesucristo, no solamente vino a sanar enfermedades en el cuerpo, sino mayormente lo que Él hizo, vino a sanar enfermedades, hermanos, de pecado. Un médico vino porque dice que vino a llevarnos al arrepentimiento por cuanto no había ningún justo. Ese médico vino a llevarnos al arrepentimiento y reconocer nuestros pecados. Vemos que naturalmente, hermano, los médicos sanan enfermedades relacionadas con el cuerpo. Pero este médico sana enfermedades relacionadas con el pecado. Y de todo aquel que aborrece a Dios. Para poder así llevarnos a su reino. De lo contrario, nadie podía entrar, hermano. Este médico vino a denunciar el pecado. Este médico denuncia el pecado. Él quiere que nosotros, usted y yo, hermano, entremos en el reino de Dios. Hermano, Él quiere un pueblo sano. Un sano de mente, sano de corazón, sano de cuerpo. Hay gente que está enferma. El hombre que no se arrepiente, que no quiere cambiar, que sigue haciendo con su vida en lo oculto, que sigue haciendo con su vida, hermano. El punto no es pecar, sino el punto es cambiar, dejar el pecado. Mateo 22, versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, dice a su hijo. Fíjese, hermano, que él vino a denunciar. Para poder nosotros entrar en el reino, hermano, quiero que entendamos algo. Mire, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros disfrutemos de su presencia. Pero Él vino a denunciar. Él vino a denunciar, hermano, el pecado para poder entrar y disfrutar en el reino. Gente que no se congrega, gente que no quiere buscar a Dios, gente, hermano, que ha despreciado la invitación del Señor. Por eso dijo, hermano, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Fíjense, hermano, no quisieron venir, dice. ¿Por qué no quisieron ir, hermano? Muchos dentro de la iglesia van a salir. Van a salir. ¿Cómo van a salir? Aquellos que de vez en cuando se asoman. Ya decíamos ayer, hermano, no van a regresar. Algunos no van a regresar. No les va a permitir Dios volver a regresar. Se van a matar entre ellos. O algo les va a pasar en su vida que no van a volver ni a Cristo ni a la iglesia. Van a ir directamente a condenación eterna por cuanto desecharon y menospreciaron la invitación del Padre. La invitación de hermano de ser salvos de condenación eterna. Por eso, hermano, ayúdenos a evangelizar, porque hay gente que no conoce, y si escucha estas palabras, es probable que se arrepienta y se vuelva a Cristo, busque un lugar y se convierta a Cristo. Es importante, hermano, que muchos que están adentro van a salir como están saliendo, o sea que ya están faltando a los cultos. Ya los que están afuera van a entrar y tomarán el lugar de aquellos que han dejado de congregarse y los que menosprecian la invitación de ser libres de condenación eterna. Van a quedar afuera. Si a usted le gusta empezar a faltar, alguien va a tomar su lugar. Alguien va a tomar su lugar. Porque para entrar al reino se necesita permanecer en Cristo. Para, hermano, entrar al reino
Se necesita no menospreciar la invitación del Señor de buscarle, de estar con Él. Muchos de los que están adentro van a salir. ¿Cómo? Dice que siempre estos hombres, dice el Señor Jesús, verá, Juan 2, 1 Juan 2:18, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Dice, ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero nosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Acá dice, hermano, que los que una vez estuvieron dentro de la iglesia de Cristo van a salir, porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Y no van a regresar, querido hermano. No van a regresar. Y los que están afuera, los que usted cree que no van a entrar, van a entrar. Van a entrar. Pero qué tan importante es que Jesús vino a sanar, hermano, a los enfermos, a los que hay maldad en su corazón, los que hay rebelión en su corazón, los que hay pecados en su corazón, los que están haciendo las cosas mal. La invitación es para ellos. La invitación es para ti, que has abandonado el camino de Dios. La invitación es Dios está llamando a las bodas, Dios está llamando a entrar a su reino, pero dice que ellos no quisieron venir, hermano. Por eso el espíritu del anticristo se mueve, ya se está moviendo en aquellos que han dejado el camino de la verdad, han dejado, hermano, han dejado el camino de la verdad y se están volviendo al engaño, hermano, para que no se arrepientan. Han dejado de congregarse para ser salvos, no reconocen su pecado, ni tampoco piden perdón, hermano, para acercarse a Dios. No se arrepienten, les gusta la vida. Gente que de vez en cuando, por eso cuando empieza a operar el espíritu del anticristo, es cuando la gente empieza a salir. Y empieza a congregarse de vez en cuando y otros se quedan a disfrutar en el mundo. Ellos no tienen el Espíritu Santo, tienen el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Muchos de ellos no van a regresar. Hermano, ¿por qué? Porque es importante que entendamos que a ellos les va a pasar de todo en su vida. Pero ellos no corren a Dios, hermano, porque la Escritura dice que permanecen en su pecado. Ellos no quieren ser sanados. No quieren ser sanados de su maldad. Por eso la Escritura nos enseña en Mateo 24, hermano, nos enseña, dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque están enfermos. Están enfermos. Y ellos no quieren el médico. Ellos no quieren el médico, hermano. Ellos no quieren ser sanados. Ellos no quieren ser limpiados. No quieren ser restaurados. Ellos no quieren, hermano, de una manera ser vueltos a vez a Cristo. No quieren eso, hermano. No quieren a ese médico. Pero Dios está llamando, hermano. Ellos ya se está llamando a los de afuera, fíjese. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que el evangelio no solamente fue enviado para los de adentro, sino también para los de afuera. ¿Cuándo es enviado el evangelio a los de afuera? Cuando los que adentro, hermanos, están saliendo. Y por eso esta mañana la invitación de que hay un espacio para ti. Dentro del reino de Dios hay un espacio para ti. Aquellos que un día van a entrar. Aquellos que un día van a tomar el lugar de aquellos que ponen excusa para no congregarse. Ponen excusa para no buscar a Dios. Ponen excusa, hermano. La Escritura ahí mismo dice en el 9, dice, id pues a la salida de los caminos, y dice, y llamar a las bodas en cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, fueran llenas de convidados. Vean lo que dice, hermano. Dice que se enojó.
Dice que más ellos, dice, sin hacer caso se fueron, uno cada a su labranza y otro a sus negocios, otro tomando sus siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Unos hasta se molestan, hermano, ya no te quieren saludar cuando uno le dice, hermano, ¿por qué faltaste? Hermano, ¿por qué no te congregas? Hermano, ya no te quieren saludar, te saludan de lejos, te menosprecian, te hablan mal de ti. La gente así es. Así es, hermano. Cuando uno quiera volverlos a hacer volver, se molestan contigo. Ya no te contestan las llamadas. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios se enoja cuando alguien los está llamando. Dios se enoja cuando alguien los está invitando, hermano. Dios se enoja cuando alguien, tú le llevas la invitación y le dice, ¿por qué has dejado de faltar? Y el Señor está observando esa actitud. Y se juntaron los buenos y malos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa actitud? Porque están enfermos de pecados, están enfermos de maldad, están enfermos de desobediencia, están enfermos de rebelión, están enfermos con una actitud negativa. No son de los que piden perdón, discúlpeme. No son de los que, perdóname Señor, van y discúlpenme hermano, no debía haber tratarlos así. No, hermano, es con toda seguridad. Por eso la Escritura dice en el libro de Lucas 14, de ese mismo pasaje, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Fíjese, hermano, dice, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y fuerza a los entradas para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose a regresar se les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dijo, no entrarán ningún aquel que pone excusa, pretextos y justificación cuando yo lo estoy llamando. No entrarán al reino de Dios. No entrarán al reino de Dios cuando el hombre pone excusa, pretexto y justificación. Mándeselo a quien le falta, está faltando a los cultos, para ver si así se arrepiente, hermano. Mándeselo a la gente que le gusta abandonar el camino de Dios, porque dijo el Señor que aquellos que rechazan la invitación, aquellos que rechazan un mensaje, aquellos que rechazan, no entrarán. Un día no entrarán al reino de Dios. Por eso tienes de entender, hermano, que hay un lugar para ti. El propósito de ese mensaje es hacerles entender que tienen que volver al Señor. Si no vuelven es que no es del Señor. No son de Cristo. Si no se congregan, no son de Cristo. Es así tan sencillo. Los hijos de Dios se reunirán con el Padre. Harán la voluntad del Padre. Pero los hijos del diablo harán los deseos del padre, de su padre el diablo, harán los deseos de su padre el diablo. Eso dice la Escritura, querido hermano. Por eso Cristo está llamando a su pueblo. Dios está llamando a su pueblo. El que no es de su pueblo no va a oír. El que no es de Dios no va a oír, no va a hacer caso. Digo la Escritura en Juan, hermano, que esos son los que dice que los que son de Dios nos oyen y el que no es de Dios no nos oye. Dicen esto se diferencia el espíritu de verdad y el espíritu de error. No deje de congregarse, hermano. No vaya a hacer cosa que diga el Señor enojado el Padre. Mire, cada vez que hacemos una invitación,
a los hermanos, hermano, ¿por qué no vino? Y congrégate, busca más. El Padre lo está escuchando, el Padre lo está apuntando, el Padre está oyendo esa invitación. El Padre está escuchando. ¿Qué vas a contestar? ¿Cómo vas a reaccionar, hermano? Dice que el Padre dice, fuérzalos. Y os digo que ninguno dice, hermanos, el Señor lo dijo. Dijo otro, acabo de casarme. Entonces enojado el padre dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles y trae acá los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y le digo al siervo, al Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Él estaba escuchando. Toda invitación él estaba escuchando. No hay excusa, pretexto y justificación para no buscar a Dios, porque algún día se te va a tomar eso en cuenta. Pero aquí digo, hermano, que a las personas que se les está llame, serán echados entre las tinieblas, serán el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Eso dijo el Señor, pero es importante que entiendas que todavía hay un lugar para ti. Eso dijo el Señor, todavía hay un lugar para el reino. Muchos de los que están dentro y ya están poniendo un pie afuera, es posible que no regresen. Muchos de los que están dentro y están poniendo un pie afuera y cada día dejan de congregarse, pasan más tiempo, o el espíritu del anticristo está operando en su vida. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace correr hacia las cosas de Dios, te hace acercarse cada día más a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Eso representa que tú eres hijo de Dios. No dejes de congregarte, hermano. Por eso dijo David que para que él fuera reconocido, ser justo, necesitaba reconocer su rebelión, su pecado, para que por medio de la palabra fuera tenido por justo. No vino a llamar a justos, sino vino a llamar, hermano, a pecadores al arrepentimiento, porque dice el Señor, porque había muchos enfermos, y enfermos significa hombres que no envían ellos, no estaba en ellos la misericordia, no estaba en ellos, hermano, los vio sufriendo gravemente, porque eso también significa enfermo, estar enfermo gravemente, también significa que en ellos había maldad, ellos sabían lo malo, había rebelión, había pecado, había de todo, hermano. No querían volver al Señor, siempre ponían excusas, pretextos, justificaciones. A eso se le llama una persona de mala intención, se llama una persona enferma. La palabra sana, no he venido a llamar a los justos, sino a los enfermos. Y esta palabra sanos también significa Rafa, y la palabra Rafa significa médico. Significa restaurar, significa arreglar, significa, hermano, alguien que está desaparecido. Él vino a sanarnos, pero tú necesitas un médico que te lleve al arrepentimiento. Un médico que te lleve al arrepentimiento. Por eso la palabra es la mejor medicina, la obediencia a la palabra es la mejor medicina. También significa compensar el tiempo que dura una curación de una persona obligada. Una persona enferma significa inactiva. Una persona enferma también significa sin actividad, significa ocioso o falta de actividad. Eso significa, hermano, ¿cuánta gente? Mire, ahora me doy cuenta, hermano, cuánta gente enferma hay. No les gusta trabajar. Ocioso es aquel que no le gusta congregarse. Hermano, no le gusta servir. Ocioso es alguien, hermano, sin que fuera de la iglesia de Cristo no hace nada por su alma. Mucha gente ha dejado de escuchar el mensaje. Mucha gente está despreocupado. No se preocupa por su alma. No se preocupa por su vida. ¿Por qué, hermano? Porque está de ocioso. No ora, no lee, no busca en el Espíritu, hermano, porque está de ocioso. Una persona ociosa es perezosa. La Escritura dice que los perezosos son hermanos del destructor.
cuántos entonces no están enfermos hoy en día? Porque no hacen nada. Todo el hombre que no hace nada para agradar a Dios, hermano, no hace nada para agradar a Dios, está enfermo, está desordenado, está de ocioso, todo es malintencionado. También la palabra sana significa aflojar, significa débil, significa estar detenido. También significa ataduras que no lo deja ir hacia adelante. También significa desamparado, significa negligente, significa debilitado, significa desmayar, significa desfallecer. ¿Cuántos no necesitan a Dios en su vida cada mañana? Tú necesitas a Dios, pero necesitas venir al médico. Aquel que te va a llevar hacia dónde, a sanarte, o te va a llevar hacia el arrepentimiento, para que tomes un lugar en el reino de Dios. En vez de nosotros somos de que vamos a orar por ti. No, hermano, tienes que reconocer tu pecado para ser considerado justo y el Señor pueda moverse en tu vida. Hay personas que son malas, muy malas. En su corazón son malos, son malintencionados, están haciendo las cosas mal. Hay algo oculto, hermano, y Dios no lo quiere sanar. Dios no quiere destruirte, hermano. Dios no quiere destruirnos. Él quiere salvarnos. Él quiere llevarnos a su reino. Es importante entenderlo. Que el propósito divino, hermano, es llevarnos, arrepentirnos de nuestros pecados. Pero dice que Él mandó a llamar a todos aquellos hermanos que tenían un problema en su vida. Dice que muchos de los que estaban pretextos, excusas y justificaciones, hermano, Dios ya estaba llamando, mandó a llamar a otros para llevarlos al arrepentimiento y decirles que hay un lugar para su vida. Es importante entender a quiénes mandó Dios llamar, hermano. A quiénes mandó Dios a llamar. Él a buscarlos. Perdón, hermano. Vuelvas a conectar. En el libro de Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis de los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os admonezco, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguno de los que están aquí escritos, de los que acabamos de decir, si no se arrepienten, y estos son para los que están afuera y los que practican que están adentro, si no se arrepienten, no entrarán en el reino de los cielos. A estos mandó Dios a buscar. A estos mandó Dios a buscar. Los mandó a buscar para que se arrepientan. Querido hermano, aquí está. Y manifiestas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hermano, pero a mí me llama la atención, aquí hay algo. Que Dios invita también. Está invitando Dios a los hechiceros, a los brujos, a los satánicos, que se arrepientan de sus hechicerías. Aquellos que hacen magia, aquellos que hacen, hermano, que dicen que tiran las cartas. Aquí Dios está invitando también, hermano, a aquellos que practican ese tipo de actos, de invocaciones satánicas. Dios también los está invitando
a que se arrepientan de su pecado, hermanos, se vuelvan a Cristo. Por eso la Escritura nos enseña en Deuteronomio 18: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios, no aprenderás a hacer abominaciones de aquellas naciones. No se halla en ti pasar por ti, oh hija, que practique adivinación, un agorero, un sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni magos, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por las abominaciones que Jehová tu Dios echa fuera de ti estas naciones. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Ni uno que le guste el tarot, ni gusta que le guste los horóscopos. Arrepiéntase. Los horóscopos no son de Dios. Oh, hermano, tiene que entender entonces que también Dios se le dice a los que hacen adivinación, a los que hacen conjuros, los que hacen brujería, los que hacen los medios espiritistas, que se arrepientan. También hacia ellos va esta invitación, que se arrepientan. Que dejen de practicar la brujería, la hechicería, porque a Dios no le agrada, hermano. Pero Él extiende la invitación hacia ellos. Aquellos que son adoradores de la muerte, que adoran un ángel caído, también Dios les hace esa invitación. Que se arrepientan de sus pecados. No solamente de aquellos que ponían excusa, pretexto y justificaciones, que se arrepientan de sus pecados porque no son justos todavía. Pero también le hace la invitación a aquellos que andan en la carne, a aquellos que andan en invocaciones de espíritus, hermanos que andan, hermanos que son adivinos. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, esos espíritus, hermano. Aquellos que hacen invocaciones. La invitación, hermano, es que te arrepientas. Y si necesitas ayuda, márquenos y con todo gusto le ayudaremos. Que busques el camino del arrepentimiento y alcances salvación. De lo contrario, si no se arrepienten, van a ir a condenación eterna, al lago de fuego. ¿Por qué hizo esto Dios, mi Señor, hermano? Porque los que estaban dentro decidieron salirse. También la Escritura nos enseña, hermano. También nos enseña que hay otro tipo de grupos. En Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, arrogantes. Fíjese, hermano, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, que nos habían entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes. No solo las hacen, sino que también se complace con los que los practican. No heredarán el reino de Dios. A quienes aborrecen a sus padres, aborrecen a Dios, son injuriosos, inventores de males, hermanos, desleales, implacables, sin misericordia. O sea, 18 cosas dice ahí. Tampoco entrarán, pero si te arrepientes de todo corazón y confiesas a Jesucristo como tu Salvador, entonces entrarán. Arrepiéntete, querido hermano. También la Escritura dice que no entrarán, pero cuando se arrepientan y son lavados con la sangre de Cristo, alcanzarán misericordia. Por esto vino a sanar todo este tipo de enfermedades. 1 Corintios 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos?
No es rey, no te equivoques, no te engañes. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los fornicarios, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que aquí habían homosexuales, aquí habían lesbianas, que se convirtieron a Cristo, fueron lavados, fueron perdonados y se convirtieron. Hermano, no entrarán los injustos, los fornicarios, ni los idólatras, ni los que adoran ídolos. Hermano, los que adoran santos no entrarán tampoco. No entrarán. No entrarán, hermano. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. No se les dará el reino. Pero si te arrepientes, sí. Esta invitación va para ustedes. Sean lavados por la sangre de Cristo, hermano. Todavía hay tiempo de pedirle perdón. Por eso Cristo dijo, no vine por los justos, pero habían justos que habían puesto excusa, pretexto y justificación para no seguir el camino de Dios, porque en ellos ya operaba el espíritu del anticristo. Y estos son los que van directamente a la marca de la bestia. Estos que estamos diciendo ahorita, de todos estos, todavía van a entrar. Van a entrar, queridos hermanos. Oh Señor, estos van a entrar. También hay otro tipo de grupos que no van a entrar. En Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La invitación está ahí para todo aquel que piense que tiene una situación en su vida. Pídale perdón al Señor, hermano. También en Timoteo, 2 de Timoteo hay otro grupo también. 2 de Timoteo 3, versículo 1. Debe de saber que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero ni ganar la eficacia de ellas. A estos evitas, porque estos son los que se meten en las casas llevando cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Están reprobados. Dice que aman más los deleites que a Dios. Aman más los deleites que a Dios. Todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este mensaje son para aquellos que están enfermos, de mente, de corazón y de cuerpos. Por eso una persona enferma significa también maligno. A los males Dios destruirá sin misericordia. Los que hacen maldad, los que moralmente hacen las cosas mal. Y eso significa una persona enferma, una persona que sin misericordia, una persona mala. Por eso la maldad Dios va a destruir. ¿Quiénes son las personas malas? Las personas enfermas, las que no quieren recibir, las que no se dejan limpiar, las que no se dejan restaurar, las que no hacen un cambio en su vida, los que siguen siendo igual están enfermos. Tú necesitas un médico. Tú necesitas a alguien que te sane.
Pero para eso necesitas, como dijo David, reconocer tus pecados, reconocer tu vida y volverte a los pies de Cristo. Sin excusas, sin pretextos ni justificaciones, permanecer en Él y no permaneciendo en el pecado. Yo no sé en qué lado quieres permanecer. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El médico vino a llamar, vino a sanar la vida de aquel hombre que está lleno de maldad, de pecado, de rebelión. Hermano, un hombre enfermo es aquel que no se arrepiente de sus pecados. Y Dios destruirá a los malos sin misericordia. Enfermo significa sin misericordia, sin misericordia. Dios destruirá a los malos sin misericordia. Porque no quisieron ser sanados, no quisieron ser limpiados, no quisieron venir al arrepentimiento. No quisieron hacer las cosas correctamente. Dios está llamando, hermano, a aquellos que hay de todo en su vida. Pero al venir a Cristo, hermano, Dios te va a sanar de toda mente, de todo corazón, de toda enfermedad provocada ¿por qué? Por la rebelión, por el pecado, por la desobediencia, por la maldad. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón tiene la maldad en su vida. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué no tienen necesidad de médico? Porque Cristo los ha sanado. Cristo los ha limpiado con su sangre preciosa. Hermano, no importa si eres un brujo, un hechicero, alguien que ha cometido situaciones graves en su vida. Quizás mataste a alguien, quizás, hermano, hiciste algo grave en tu vida, pero tú vuelves a Cristo, hermano, y la misericordia de Dios está ahí en tu vida. Tú necesitas un médico que te va a guiar, no te va a sanar de tu carne, te va a sanar del corazón, te va a sanar tu mente. Mucha gente piensa que ya está condenada, mucha gente piensa que ya no tiene solución en su vida, que el pecado que hizo fue grave. No, hermano, todavía Dios está llamando. ¿Por qué? Porque mientras haya un lugar en el reino de Dios, Dios está llamando a este tipo de hombres. No importa quién seas, ven a los pies de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para sanarte, para restaurarte, para levantarte. Pero no te vayas a salir, porque aún los que se están saliendo, aún los que se están dejando de congregarse, también están enfermos. Porque les gusta más el deleite, les gusta más la vida que la vida de Cristo, que la vida de Dios. También están enfermos. Por eso los sanos son aquellos que aman a Dios de todo corazón, como lo hizo David. Los que no se apartan de Él, los que están siempre con Él, porque están sanos en mente, en cuerpo, hermano, y en el corazón. ¿Crees que tienes necesidad de un médico hoy? Ese médico te va a llevar ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento, para que alcances misericordia, hermano. Vuelve a Cristo, pídele perdón a Cristo, hermano, llena tu vida de Cristo, para que Él limpie nuestra vida, Él sane nuestro corazón. Si practicas la brujería, si alguien está endemoniado, si practica la hechicería, si eres un hombre que te emborrachas, que cometes adulterio, que puro pelear te vuelves, que haces orgías, cualquiera que sea, si eres un homosexual, si eres una lesbiana, si te gusta acostarte con varones, ven a los pies de Cristo. Cristo te ama, porque Dios está llamando, hermano, hombres a arrepentimiento, y aún de aquellos que ponen excusa, pretexto y justificación para dejar de congregarse, también los está llamando. Vuelve a los pies de Cristo antes que sea demasiado tarde y diga al Padre: ya no quiero que entren.
Por eso cuando el Señor dice que en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hicieron lo malo, malamente, moralmente, intencionalmente. Les gustaba la vida que llevaban, sin importarles la vida de Dios. Aún entonces, tanto para justos como para pecadores, es este llamado. Hagamos las cosas bien, reconciliémonos con el Señor, pídele perdón como dijo David. Dijo David, hermano, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro ante tu juicio. ¿Cómo llegamos a ser justos? ¿Cómo nos sana la bendita palabra? Nos sana al reconocer que somos pecadores, reconocer que hacemos lo malo, que no estamos bien delante de Dios, y Dios sanará nuestro corazón. Dios nos librará de esa carga, Dios nos librará de esa situación. Vuelve a Cristo, hermano, antes que se enoje el Padre y diga, que manden a tomar otro. Hay otro que crees, hay otro que pueden ser peor moralmente, pero si se arrepienten tomarán el lugar que tú dejaste por creer que eres justo, por creer que eres santo, por creer que eres perfecto. Y resulta que el que los pensabas que no iban a entrar, van a entrar, y aquellos que pensaste que nunca iban a salir, van a salir, porque en ellos se opera el espíritu del anticristo. Pero en aquellos otros no conocen a Dios. Tú ya lo conoces. Mantente firme en el Señor. Arrepiéntete, hermano. Si esta mañana quieres recibir a Cristo como tu Salvador, y dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo a Jesús como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi pecado de todo corazón. Dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero limpiar mi vida. Quiero que restaures mi vida. Dile, Señor, perdóname. Quiero conocerte. Quiero estar delante de ti. Yo me arrepiento de mis pecados, de la brujería, de la hechicería, de todo aquello, hermano, grave, de lo que usted considere, y aún por faltar y aún por alejarse. Pídele perdón a Dios y vuélvete al camino. Un corazón sano, un hombre sano, hermano, es aquel que vive cerca de aquel que nos limpia, nos restaura, nos purifica. Pídele perdón a Dios, hermano. Escribe mi nombre, dile, ten misericordia, tu sangre preciosa me limpie, me restaure. Pídele, hermano, pídele perdón, humíllate delante de Dios. Y no importa lo que hayas hecho, solo arrepiéntete de tus pecados y Dios sanará tu vida y te considera justo. Y si te has alejado de Dios, te has apartado y no te has firmado, siempre pones tu excusa, pretexto y justificaciones, ten cuidado. No se vaya a enojar el Padre cuando te llamas, cuando te dice, hermano, porque Él mira la actitud, y diga ya que alguien tome su lugar. Pídele perdón al Padre como lo hizo el Hijo pródigo y vuelve a los pies de Cristo, hermano. El Padre te espera. No, Dios quiere destruirnos, Él quiere salvarte. Que Dios bendiga esta mañana tu vida donde quiera que esté. Envíele, hermano, este mensaje a aquel que necesita ser restaurado, a aquel que necesita ser perdonado. Hermano, envíales, dile que Dios quiere perdonarlos, Dios quiere salvarlos, no quiere destruirlos, sino Dios quiere acercarlos a Él. Este programa, hermano, fue hecho para llamar a aquellos que están fuera, a aquellos que se están saliendo, pero llamar a aquellos también. Llamar también a los pecadores, diciéndoles que hay un espacio, hay un lugar para ellos en el Señor, en el reino de Dios. Es evangelismo, restauración. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera. Ponte a cuentas con el Señor y adelante, hermano. No hay nada que detenga al hijo que se arrepiente y se establece y se afirma en las cosas de Dios. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Y si necesitas un consejo personal, hermano, necesita que esto lo hagamos personal, inscríbanos, mándanos un mensaje. No importa qué hora, en qué día, no importa, usted manda el mensaje. La palabra de Dios permanece todos los días.
Que Dios te bendiga, ayúdenos a compartir. Si no le llega el like, hermano, desactive el dedo, hermano, y vuélvalo a poner para que le lleguen las notificaciones. Donde quiera que esté, le mandamos un saludo a todos los hermanos, a los pastores. Dios les bendiga, hermano, ayúdenos. Y que esto les sirva de bendición para sus vidas, para también ayudar a los hermanos que necesitan ser salvos. Que Dios te guarde. Hermano, les esperamos esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, hermano, un culto general aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Si no tiene dónde congregarse, quiere visitarnos, hermano, les esperamos esta tarde, a partir de las 6 de la tarde. Empezamos nuestro culto y luego, hermano, la transmisión. Que Dios le bendiga. Visítenos, hermano, juntos limpiarnos y consagrarnos para nuestro Padre Celestial. Que Dios te guarde donde quiera que esté. Saludos y le esperamos mañana. En punto de las 7 de la mañana, en punto estaremos llevando una palabra más de bendición para tu vida. No dejes de oír, porque el oír provoca fe en tu vida y la guianza hacia el camino de la verdad. Dios te guarde en el nombre de Jesús. Haya sanidad, haya milagro, haya libertad sobre tu vida. Que Dios te ayude, hermano. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.